En el K-pop existen muchos términos específicos para referirse a ciertas cosas que tal vez fuera del género no existen. Hoy vamos a hablar de uno de ellos, el término Visual Hole, o en español, agujero visual. ¿Qué es un Visual Hole? Es un término muy subjetivo que se usa para referirse al miembro de un grupo que no es considerado atractivo por una parte del público o a comparación de los o las demás miembros de su grupo. Debido a que el público del K-pop es tan diverso, las opiniones sobre si un grupo tiene o no un Visual Hole pueden llevar a debates en internet. Para hacer este video me crucé con muchas páginas y las opiniones son tan diversas. Algunas personas lo consideran un término malicioso, mientras que otras solo lo asocian a aquellos miembros que no se adaptan a la apariencia estereotipada de ídolo de K-pop. En base a las opiniones publicadas en internet, algunos grupos en los que las personas consideran que hay agujeros visuales o que un miembro en particular está asociado a ese término son grupos de la segunda o tercera generación máximo. Lo relaciono a que antes la comunidad del K-pop era más cerrada, o las personas que la formaban no lo decían con intenciones de lastimar a fans del grupo, sino que era utilizado como una característica más, además de visual, rapero, etc. De todas maneras, es un término que aún se suele ver en relación a grupos más nuevos, pero ahora genera enfrentamiento entre fandoms. Afortunadamente, cada vez son más los grupos que se consideran sin agujeros visuales, y la frecuencia de usar esta característica para un miembro es cada vez menor. En este video voy a recopilar diversos comentarios que se hicieron sobre el tema, para que luego ustedes puedan debatir en los comentarios al respecto. Y más adelante les voy a mostrar un sitio web que recientemente habló sobre el tema y enumeró a algunos idols de K-pop. Comentario 1. Las personas dicen que los agujeros visuales no tienen nada que dar al grupo en visuales, canto o baile, pero no es verdad, porque si un miembro no tiene nada que contribuir al grupo, entonces ni siquiera estarían en él. La gente llama a algunos miembros agujeros visuales porque no les gusta o por alguna otra razón más profunda. Siento que todos los miembros tienen algo que ofrecer al grupo, ya sean canto, visuales, baile o algo detrás de escena. Comentario 2. Odio a la gente que habla sobre los visual holes. Es malintencionado. ¿De verdad vamos a decir eso sobre otro ser humano? Si alguien no es físicamente tu tipo, está bien, pero ir y decir que todas las personas del grupo son hermosas, excepto por una persona, y llamarlo agujero visual, es totalmente irrespetuoso. En mi opinión, simplemente no existen. Comentario 3. Un agujero visual es alguien que no es un miembro visual, significándose que realmente no tienen la apariencia estereotipada de idol o no concuerdan con los estándares de belleza coreanos. Usualmente, los o las miembros que son agujeros visuales son elegidos por su talento en otras áreas, como rap, baile o canto. También hay grupos en donde todos alcanzan los estereotipos coreanos de belleza y son conocidos por no tener agujeros visuales, como TXT, EXO, NCT, Red Velvet, SIX, etc. Debido a que las personas están transformando el término agujero visual en algo malicioso, quiero aclarar que solo porque un miembro no es considerado visual no significa que son feos o feas. Solamente no se adaptan a los estándares de belleza de su país. Tienen sus propios encantos que los hacen hermosos y atractivos a sus fans. Esos comentarios fueron bastante neutrales y amistosos, ¿no? Bueno, como mencioné al principio, tuve que visitar muchos sitios de internet para realizar este video, y me encontré con algunos que sorpresivamente no se trataban de publicaciones viejas, pero aún así mencionaban razones por las que cierto miembro era considerado un visual hole. Toda la publicación me parece una atrocidad, ya que comienza diciendo: si querés estar en la industria del K-pop, mejor que tengas una cara hermosa, o si no, estate listo para envolver tu corazón con metal, ya que seguro serás arrastrado al profundo agujero de las palabras más despectivas del mundo. Continúa diciendo directamente: al hablar de este tema, creo que Eunji es la primera persona que surge en tu cabeza, ¿verdad? Si no es así, mira a Eunji de G-Friend. Desde su debut fue etiquetada como la peor ídolo femenina de la historia del K-pop. Por eso, el dato de que la compañía la reclutó en la calle debido a su apariencia también hizo que comunidades en internet sospecharan. Recibir tantas críticas por su apariencia hizo que Eunji se autodespreciara. A menudo se paraba detrás de las miembros de G-Friend o se cubría la cara con cabello sin que nadie se diera cuenta. Es una triste historia que contar.
Sin embargo, recientemente, Eungi ha cambiado casi por completo gracias a la pérdida de peso y cambio de peinado. ¡Mírala ahora! Mucha gente no pudo evitar felicitarla. Gracias a Eungi, ahora estoy convencida o convencido de que perder peso es el mejor método de cirugía plástica que todos pueden pagar. Sigamos leyendo. En Corea, la belleza se juzga a través de dos factores: una figura delgada y una cara bonita. Al igual que Eungi, Shindong una vez se estresó tanto por la forma de su cuerpo durante mucho tiempo. Se burlaron cruelmente de él por su apariencia gordita. Algunas personas incluso le pidieron que se retirara de Super Junior porque él era el mayor defecto tanto en su grupo como en su agencia de gestión. Parado en el mismo escenario con sus apuestos y talentosos colegas Jiwon y Haechul, Shindong admitió que estaba decepcionado. Tenía la menor cantidad de fans entre Super Junior debido a su cuerpo poco atractivo. Creo que toda la experiencia de Shindong debe haber sido dolorosa y desgarradora. Solo imagina que dejaste todo atrás para perseguir tu carrera musical. Entrenaste duro para ello y luego todo lo que recibiste fueron solo un montón de comentarios maliciosos solo por tu apariencia. Sin embargo, las cosas han cambiado para mejor desde que Shindong tuvo una transformación espectacular, perdiendo 31 kilos en poco tiempo. Su rostro, aura y estilo personal son actualmente diferentes a la imagen de un tipo viejo antes. Aunque algunos internautas todavía son estrictos con Shindong, deben admitir que ya no es un defecto visual en Super Junior. También esta publicación mencionó a Hyo de Girls' Generation. Parándose junto a las otras miembros del grupo, la ídolo era absolutamente inferior. Además, muchos fans de K-pop afirman que Hyoyeon no sabía cómo cuidar su piel. Por lo tanto, al actuar bajo la luz del escenario, se revelaba su piel imperfecta. A pesar de que era talentosa y adorable, Hyoyeon nunca recibió tantos cumplidos como las demás miembros. Continuando, habló sobre Wendy de Red Velvet. Aunque no quería agregar a Wendy a la lista, creo que la mayoría de ustedes estarán de acuerdo con mi elección considerando su inestable peso. Las 5 integrantes de Red Velvet tienen sus propios visuales. Sin embargo, como pueden ver, debido a que el peso de Wendy cambia como loco, los internautas creen que ella es el agujero visual de Red Velvet. No estoy haciendo body shaming a nadie, pero naturalmente, cuando una persona aumenta de peso, las características quedarán ocultas por la grasa ganada. Básicamente, dado a que las 4 miembros siempre son delgadas, a menudo se la ve a Wendy como una figura gordita. Odio la palabra chubby o gordita, porque intentan ocultar la intención de decirle gorda a una persona como algo negativo detrás de una palabra tierna, pero bueno, sigamos. Dado a que estaba estresada por los comentarios negativos de la gente, recientemente ha optado por una dieta saludable, tanto para perder peso como para mantener una figura delgada. Sí, re saludable se la vio a Wendy. Cortemos con Wendy porque me voy a terminar enojando, ya que la siguiente persona que mencionó fue a Jihyo de Twice. Cuando debutó con Twice, la obsesión con su peso y apariencia no paró de presionar a Jihyo. Ella fue criticada como el agujero visual de Twice. Afortunadamente, Jihyo hizo lo mejor para mejorarse e incluyó unas fotos de ella. Solo quedan 4 idols más que esta página mencionó. RM de BTS. BTS siempre es perfecto en muchos sentidos, pero en realidad todavía hay un agujero visual en este grupo. No es otro que RM. Inteligente, ingenioso y bueno para rapear, pero este líder todavía parece ser inferior a sus compañeros. RM no tiene una cara brillante como Jin ni un cuerpo musculoso como Jungkook. Aún más, su apariencia se considera por debajo del promedio. Algunos internautas incluso dejaron comentarios directos diciendo: "No puedo encontrar nada bueno en él, no entiendo por qué la gente sigue diciendo que no es feo, Rap Monster es feo y solo los fans pueden sentir que es guapo". Pero como que intentó mejorarla con esto. Creo que una de las razones por las que BTS puede ser tan grande en este momento es que no solo hacen música que sana a las personas, sino que ellos, especialmente RM, también demuestran que son los ejemplos más auténticos de amor propio. Desde los momentos cotidianos hasta los momentos en los que brilla en el escenario, RM siempre irradia un encanto y un aura incomparable que atrae a toneladas de corazones hacia él. Pero volví a cagarla al hablar de Daesung de Big Bang. Muchas personas piensan que le queda mejor ser comediante. Podés buscar muchos memes sobre él.
hay muchos artículos que escriben sobre su falta de visuales, pero considero que Daesung tiene una apariencia bastante única, ¿no estás de acuerdo? También es bastante confiado y por su graciosísima cara y personalidad emocionada es muy popular en programas de reality. Continuó opinando sobre Sunghoon de Winner. Cuando debutó, Lee Sunghoon era considerado el as de Winner por sus habilidades de rap y sus coreografías, pero parece que, hasta ahora, su popularidad está muy por detrás que la de sus compañeros. En mi opinión, Sunghoon tal vez no merezca ser llamado feo. De todas formas, Jinwoo, con su belleza surrealista que desconcierta a muchas personas, Kang Sung-yeol, bien conocido por su belleza elegante, y Song Min-ho, el chico más masculino del grupo, hacen a Sunghoon menos atractivo. Comentando sobre la belleza de Sunghoon, muchas personas están de acuerdo. No está mal, pero no es lo suficientemente atractivo. Y la última ídolo que este sitio de internet mencionó en esta publicación es Yui de Momoland. Eventualmente, entre todos los idols de este video, creo que Yui es probablemente la ídolo femenina con el debut más especial en la industria del K-pop. El día anterior, su serie de selfies fue elogiada por ser tan hermosas. Al día siguiente recibió el apodo de la ídolo femenina más fea en la historia del K-pop. Es tan confuso. Debido a que hay una gran diferencia entre sus fotos y la apariencia en la vida real, Yui recibió toneladas de críticas. Por lo que recuerdo, algunos incluso la llamaban falsa por editar demasiado sus fotos. En la vida real, Yui tiene algunas líneas faciales poco bonitas, como una nariz bastante grande, cara regordeta, ojos pequeños que están inclinados hacia los lados y labios ligeramente grandes. Sin embargo, Yui eligió enfrentar la dura realidad y sacar provecho de las cosas que le ayudan a atraer la atención del público. ¿Cuál fue la intención de este video? La principal, mostrar qué significa un visual haul en el K-pop, como también que es algo totalmente subjetivo. Actualmente resulta ofensivo para algunas personas pertenecientes a fandoms de K-pop, además de que otras personas lo usan para causar malestar en disputas entre fans. Este post que leí fue publicado en marzo del 2021 y me parece innecesario que enumere a los miembros que consideran visual hauls, como si ellos fuesen culpables de llevar esa característica puesta por personas que consumen K-pop. En fin, eso es solo lo que opino yo. ¿Ustedes qué opinan al respecto?